Propósito, hermanos, el propósito es un concepto muy útil para cualquier empresa que se levante, y me refiero a negocio o empresa, dígase como a cualquier actividad que una persona tiene o busca desempeñar. Yo cuando a veces me toca, ¿no? Seguido en el trabajo entrevistar jóvenes que vienen a buscar trabajo y pues nos dan como un modelo de entrevista, ¿no? Nos hacen hacer ciertas preguntas que que van enfocadas, perdón, hacia ciertos temas y que nos ayudan a extraer información importante acerca de la persona que se candidatea para un puesto. Una de las cosas que nos recalcan cuando hacemos entrevistas es que tenemos que pensar en lo que la empresa busca y quiere del puesto que necesita. Y eso tiene que ver mucho con el propósito, la visión, la misión de la empresa. Cosas que cuando ustedes han entrado a una empresa, generalmente tienen así como en donde uno lo recibe, ¿no? Tienen atrás así en cuadros grandes, enmarcados, ¿no? Nuestra misión es esta y nuestra visión es esta y queremos ser una empresa líder en esto y queremos hacer esto, queremos plantar en las conciencias de los mexicanos tal cosa, ¿no? Entonces la empresa, todas las decisiones que toma van seguidas de ese entendimiento, de lo que la empresa quiere. Yo cuando recuerdo que me hacían en la empresa en la que trabajo actualmente, nos dan toda una capacitación para aprendernos esas cosas. Y yo voy a ser sincero, a mí siempre se me ha hecho, o siempre se me había hecho, pues como cosas bien absurdas de aprender, ¿no? Y de memorizar. Si decía, bueno, pues qué utilidad tiene que nos hagan memorizar eso, que nos hagan hasta exámenes de eso, ¿no? Y si no lo pasas, te hacen repetirlo. Entonces, yo decía, pues son cosas, pues sí, ahí las pones y las lees y ya, ¿no? Es lo suficiente, es lo único que tendrían que hacer. Pero una vez que me enseñaron a entrevistar a otros, me di cuenta de la importancia de esas cosas. Y es que uno necesita saber la misión, la visión, el propósito de la empresa para saber por qué la empresa toma las decisiones que toma. ¿Por qué la empresa le da prioridad a esto y no a aquello? ¿Por qué deciden abrir ciertas sucursales en ciertos lugares y no en otros? ¿Por qué ponen los precios a veces más altos? ¿Por qué los bajan? ¿Por qué las ofertas? Todo eso tiene que ver con su misión y con su visión. Estoy utilizando la imagen de una empresa porque creo que es lo que más se relaciona, ¿no? Lo que más podemos identificar. Pero lo que voy, hermanos, es que eso debe de ser así de importante en cualquier situación de su vida. ¿Qué misión, qué propósito hay detrás de la elección que estás tomando? Cuando un joven escoge una carrera de entre el catálogo extenso de carreras que hay, ¿por qué la escoge? La puede escoger porque le gusta, la puede escoger porque tiene un amplio campo laboral, la puede escoger porque se cree talentoso en eso, la puede escoger porque toda su familia tiene esa carrera y entonces tiene ya la tarea hecha, ¿no? En ese sentido. Cuando un joven y una joven se comprometen en una relación, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es el objetivo de esa relación? Porque si en una pareja no hay un objetivo, difícilmente van a llegar a un lado que sea bueno para ambas personas. Tal vez uno querrá una relación seria, formalidad, ¿no? Casarse, tener hijos, hacer una familia que pueda crecer a esos niños y que esos niños después tengan otras familias y también tengan sus hijos. Y ese será el sueño de uno. Pero como nunca lo platicaron, tal vez el sueño del otro no es ese. Tal vez él quiere una relación informal y por algún tiempo querrá estar con esa chica o con ese chico y después querrá buscar otra relación con otra persona diferente y experimentar cosas diferentes. El punto es, hermanos, que si uno hace una tarea, tiene que pensar cuál es el objetivo de esa tarea. Es lo que Mateo 28, del 16 al 20, nos está mostrando. Porque en el versículo 16 leemos que dice, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Estas personas, los discípulos de Jesús, habían estado con Jesús 3 años. 3 años escucharon a Jesús predicar el evangelio, echar fuera demonios, hacer milagros, multiplicar el pan, multiplicar los peces, alimentar a las personas. Lo habían visto hacer sanaciones, lo habían visto hacer portentos como acallar el viento y el mar y ponerlos otra vez en calma. Ellos habían sido testigos de eso. Y uno se pregunta por qué cuando, después de haber visto esas cosas tan grandiosas, tan asombrosas, tan milagrosas, de haber sido testigos, hermanos, oculares de los milagros del Señor Jesucristo,
de haber visto cómo el cielo se abrió y cómo una ave descendió del cielo y cómo se escuchó una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Ellos escucharon y vieron y gustaron de esas cosas, hermanos. Pero cuando Jesús fue tomado preso y fue llevado al monte para ser crucificado, ellos comenzaron a dudar. Ellos tenían dudas en su corazón porque no habían entendido una cosa muy clara: el propósito detrás de todas esas cosas. Jesús hizo milagros porque necesitaba el mundo ver milagros. Jesús hizo sanaciones porque había personas que tenían necesidad de poder ver o de poder caminar. Jesús fue bautizado porque él tenía necesidad de ser bautizado o los demás de verlo. Jesús hizo todas las cosas que hizo por un propósito, por una meta, por una misión, por una visión que lo llevó objetivamente al punto en el que él quería llegar. Él había sido encomendado con esa misión en específico. Él sabía que había venido. La palabra nos enseña que desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo ya había sido entregado, lo cual implica que él siempre supo qué iba a pasar. Y todas las decisiones que tomó desde Génesis hasta el punto en el que estamos leyendo en esta historia, todas las decisiones estaban calculadas y pensadas para llegar a ese desenlace. Pero los discípulos, hermanos, no lo habían entendido. Y entonces eso ocasionaba que algunos de ellos dudaran. No sabían qué esperar. No sabían qué hacer, no sabían qué decidir, no sabían qué es lo que iba a acontecer porque no habían entendido la visión, el propósito, la misión con la que Jesús les había llamado a ser sus discípulos. Pero eso pronto, hermanos, cambiaría. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Yo sé que este mensaje, hermanos, lo han escuchado antes, pero necesitamos entenderlo. Esta es la misión, este es el objetivo. Todo el propósito de la iglesia es eso: id. Vean lo que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La iglesia, hermanos, tiene un propósito, tiene una misión, tiene una visión clara. O Jesús nos ha dado esa misión, esa visión y ese propósito claramente. La pregunta, hermanos, esta mañana es: ¿la hemos entendido? Porque hay personas, y me incluyo dentro de esas personas en muchas ocasiones, y yo creo que todos hemos sido esa persona, que van a una iglesia porque en esa iglesia cantan bonito las alabanzas. Y cantan tan bonito las alabanzas que me hace sentir que mi espíritu se estremece dentro de mí, y eso me hace sentir también que yo quiero ir a esa iglesia. O yo voy a esa iglesia porque el pastor predica tan bonito que me pone la piel como gallina y me hace pensar en las cosas que he estado haciendo, pero luego salgo y bueno, pues ya me vuelvo a mi vida normal. Pero esa hora se sintió excelente, esa hora se sintió como meterme al spa espiritual, ¿no? Y salí renovado, rejuvenecido. Otros van a la iglesia porque tienen peticiones, porque tienen enfermedades, porque tienen padecimientos, porque están en algún problema legal, porque tienen algún problema económico. Entonces van a la iglesia cargados y buscan que los otros oren por ellos. Y entonces ellos quieren que la petición se les cumpla, como si de Santa Claus se tratara la iglesia, como de llevar una carta cuando se cumple, ya fue cumplido el propósito. Otros van a la iglesia por conocer personas, por poder platicar con otros, se sienten algo solitarios, pero la iglesia es un lugar seguro, en donde uno puede contar los problemas que lo aquejan, los demás lo escuchan, lo abrazan, lloran con él, le extienden la mano en un momento de necesidad, y eso se siente muy bien. La iglesia, hermanos, puede ser todas esas cosas. También la iglesia puede ser un instituto teológico, porque hay quien va a la iglesia para adquirir conocimiento.
y amasar el conocimiento y enorgullecerse del conocimiento, de poder platicar con otros de cosas elevadas, de filosofía, de teología, de antropología, de historia. Y uno se siente bien cuando habla con otras personas que entienden la historia, que entienden la teología, que entienden la filosofía, y se siente uno bien porque puede desarrollar su intelecto. Y todo eso, hermanos, está muy bien, pero ninguna de esas cosas es el propósito de la iglesia. Ninguna de esas cosas es el propósito con el cual fuiste, llamado. Todas esas cosas pueden ser buenas. Puede ser bueno ir a una iglesia y llevar tu petición y que los demás la escuchen, y tal vez en esas peticiones habrá un hermano que te pueda ayudar y favorecerte y extender la mano con trabajo, con apoyo económico, con oración, con llorar contigo, con reír contigo. Tal vez la iglesia también sea un buen lugar para desarrollar la teología, la antropología, la filosofía, cualquiera de esas cosas. También la iglesia es un buen lugar para ser amigos, es el mejor lugar para ser amigos. También la iglesia es un buen lugar para estar, para aprender, para conocer, para amar, para llorar. Pero no es ese su objetivo. Y el punto es, hermanos, que si nosotros no entendemos el objetivo, no importa cuántas cosas hayamos visto, no importa cuántos milagros hayamos visto con nuestros ojos y hayamos atestiguado la mano de Dios poderosa obrando en la vida de alguno de nuestros hermanos, y no importa cuántas cosas Dios haya hecho por nosotros y cuánto nosotros podamos decir de eso, si no entendemos el propósito, entonces estaremos en el mismo lugar que los discípulos, estando ante la ventana de la oportunidad, del cumplimiento del propósito del reino de Dios en la tierra, y estar delante de esa oportunidad y tener la duda. ¿Por qué no hay más entre nosotros? Cristianos, hay muchos hermanos, y muchos que no se comprometen con ninguna iglesia, muchos que no buscan servir en ninguna iglesia, muchos que no buscan predicarle a nadie, muchos que no buscan hacer obras dignas de arrepentimiento. Entonces, hermanos, ¿cuál es el problema del cristianismo actual? No pretendo yo aquí haber encontrado, ¿no?, el hilo negro. No estoy yo resolviendo el último siglo del cristianismo, hermanos, desde Cristo. Y desde antes de Cristo, desde el Génesis, Dios le prometió a Abraham: en ti bendeciré a todas las naciones. Desde el Génesis, Dios le manifestó a Abraham que su idea era predicarle a todas las naciones y en él bendecir a todas las naciones del mundo. Cuando Jesús llega a este punto en Mateo 28, del 16 al 20, Jesús no está, hermanos, predicando un evangelio nuevo, no está trayendo un propósito nuevo, sino el propósito para el que siempre la iglesia ha sido llamada, para ir a todas las naciones y predicarles el evangelio. Ese es nuestro propósito. No hay un propósito y un llamado más alto que ese. No hay otra cosa que Dios quiera de ti si no es esa. Tal vez tú serás un buen médico, tal vez tú serás un buen abogado, tal vez tú serás un buen mecánico, tal vez tú serás un buen electricista, un buen ingeniero. Y Dios en eso te bendecirá y te hará próspero en tu negocio si lo tienes o en donde trabajes. Pero ese, hermano, no es tu propósito. Ese no es tu llamado. Tu llamado último, te lo puedo decir con la palabra con la Biblia en mis manos. Tu llamado último es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y hay una promesa en medio de eso: y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ante eso, hermano, uno no puede objetar absolutamente nada. Tú tienes un llamado, tú fuiste llamado con un propósito: predicarles a otros. Hermano, pero yo no sé predicar. Hermano, pero yo no tengo las palabras. Qué bueno, hermano, porque no está en ti hacerlo. No está en ti el poder ni en ti la capacidad. Porque ya Jesús dijo en el versículo 18: toda potestad me es dada a mí.
Por tanto, id. Es decir, Jesús no te dice que tú tienes que tener las capacidades, las cualidades, la autoridad, el llamado espiritual de alguien, la imposición de manos de alguien. Estás yendo en la autoridad que Él tiene. Y si Él tiene toda la autoridad y toda la potestad, hermano, tú tienes todo lo que necesitas y toda la fuente de recursos inagotables está en ti para ir y cumplir con el propósito con el que el Señor Jesús te está mandando. Hermano, pero es que está bien, yo tengo a Cristo y sus capacidades y sus cualidades y sus bendiciones para salir, pero hermano, no me siento confiado para hacerlo, no siento que yo tengo las palabras, no siento que yo tengo el respaldo, es que me da miedo hacerlo. Qué bueno, hermano, porque cuando lo estés haciendo, no vas a hacerlo confiando en ti mismo. El propósito, dice la palabra, que mientras tú lo haces en su potestad, y cuando lo estés haciendo, Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué puedes objetar entonces al respecto? Jesús dijo, tienes todas las cosas porque yo las tengo. Y yo te estoy enviando a ti a hacerlas en mi autoridad. Y yo tengo toda la autoridad. Eso significa, hermano, que no importa si tú tienes buena oratoria. Si tú predicas fielmente, la gente va a escuchar, porque es la autoridad de Cristo la que llama a las almas, y no tu capacidad de poder hablar bien. Hermano, pero es que yo no tengo los recursos para salir fuera del país, irme a Asia, o irme a África, o irme a los lugares de este mismo país, escondidos en la sierra. Yo no puedo hacer eso, Señor. Yo soy padre de familia, yo soy madre, tengo a mis hijos. No te preocupes, hermano, en el lugar en el que tú estás, puedes predicarle a otros. Y tienes toda la autoridad y la potestad de Cristo para llamar a esas almas al arrepentimiento. ¿Qué puedes objetar al respecto? Y el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo, yo voy a ir a tu lado. Y mientras tú predicas, mi Espíritu Santo va a estar en tu corazón y nunca vas a estar más solo. Entonces, hermano, ¿qué puede objetar uno al respecto? Entonces, ante esto, hermanos, tenemos dos grandes caminos. O le haces caso al propósito y al llamado con que has sido escogido, o desobedeces, porque no hay un punto medio. Los discípulos estaban delante de toda esta multitud de evidencia que ellos tenían, hermanos, y no fue suficiente para convencerlos de lo que el Señor Jesús les había dicho, sino hasta que Él les dio el propósito. Entonces, hermano, no importa cuántas cosas más pasen en tu vida, si tú no estás convencido de ese propósito, si tú no decides creer en ese propósito, si tú no vives para cumplir con ese propósito, no importa cuántas cosas Dios haga en tu vida. No importa si estás en una iglesia que predica bien la palabra o no. No importa si estás en una iglesia que canta muy bonitas alabanzas o no. O si hay muchos grupos de estudio bíblico. O si el pastor predica cosas muy bíblicas. O si hay mucha disposición para que estudies teología. O si hay becas. O si hay misiones. O si hay viajes misioneros. O si hay cualquier cantidad de ministerios diferentes. Si uno no entiende el propósito, ninguna de esas otras cosas tiene ninguna relevancia. Y podríamos tener aquí a Paul Washer o al pastor que ustedes quieran mencionar, desgastándose, desgarrándose las vestiduras delante del púlpito, ir a sus rodillas y clamarnos, decirnos con sus palabras más elocuentes qué tenemos que hacer, pero si tú no estás dispuesto, entonces ninguna de esas cosas tiene ningún valor. Y no vas a llegar al cielo y vas a decirle, Señor, es que yo escuché muchas predicaciones de Paul Washer. Señor, es que yo estuve en la iglesia de Miguel Núñez. Señor, yo canté las alabanzas muy fuerte. La pregunta es, ¿cumpliste el propósito con el cual te llamé? Uno de las continuaciones de los evangelios la podemos encontrar en Hechos. Si ustedes me acompañan allá a Hechos. Esto, lo que escribe el libro de Hechos, viene inmediatamente seguido de los evangelios. Es como la continuación de los evangelios.
Entonces vamos a leer desde el versículo Hechos capítulo 1. Vamos a leer versículo 6 en adelante. Vean ustedes lo que pasa cuando uno no entiende. Entonces los que se habían reunido, acuérdense que pasando la historia, el Señor los llamó a reunirse en un lugar, a estar todos juntos en el día del Pentecostés, estaban orando juntos. Entonces de repente está delante de ellos el Señor, después el Señor es tomado en el cielo y tienen ese momento antes de que el Señor sea llevado al cielo, a que Él ascienda al trono celestial. Ellos tienen la oportunidad de hablar otra vez con Él. Hermano, ¿qué pregunta le podrías hacer al Señor? Después de que Él te ha dado el propósito, Él ya les dijo para qué los ha llamado. Qué buenas preguntas se podrían hacer, ¿no? Señor, ¿por qué? ¿Qué región empezamos? Señor, ¿hacia dónde deberíamos de caminar primero? Señor, ¿cuál es el mejor mensaje? ¿Cuál libro enseñamos primero? ¿Con qué versículo? Padre, ¿cuáles son los hermanos que deberían de dirigirnos hacia ese lugar? Vean lo que ellos preguntan. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué? ¿Les parece esa la pregunta de alguien que entendió a lo que fue llamado restaurar el reino de Israel? Y no están hablando del reino espiritual, están hablando de Israel como nación gobernando sobre otras naciones. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No han entendido. Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, eso no es menester de ustedes. No es su trabajo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para restaurar el reino de Israel sobre esta tierra, para acrecentar el poderío de la nación de Israel y hacer una nación gobernando sobre las otras, una sola raza. Pero recibiréis poder, dice el Señor, y me seréis testigos. Otra vez, ese es tu propósito. No les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones, pero, dice el Señor Jesús, la pregunta que no me hiciste, la que me debiste haber hecho, te la contesto. Pero van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes para hacerme testigos. Y otra vez lo repite, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Yo creo que si en algún momento, hermanos, yo recuerdo a mis papás cuando salían de viaje o iban a ir a alguna actividad y nos iban a dejar a mi hermano y a mí solos, esas últimas palabras que ellos decían eran importantes, ¿no? Y se iban por algún tiempo corto. Ellos decían, iban saliendo de la casa y volteaban a mi papá, a mi mamá y decían, ahí dejé dinero en la mesa, pides a mi hermano, porque es el más grande, pides tortas ahogadas, ¿no? Te pides un pollo, se sirven de comer, ahí está, lo calientan, ahí hay tortillas también, ahí está el arroz, ¿no? Se calientan a tal hora y quiero que me saques la ropa y la tiendas porque si no lo haces mañana no tienes uniforme, ¿no? Entonces esas últimas cosas que ellos decían antes de salir de la casa, íbamos mi hermano y yo, ¿no? Siguiéndolos a ver qué otra cosa decían, porque probablemente por ahí había información importante. Entonces, estoy usando eso solamente como una imagen de que quiero que vean ustedes que lo último que dijo Jesús es muy importante. Que el último tiempo que él pasó con sus discípulos, hermanos, no le dijo a Pedro, pero Pedro, no te preocupes, mira, tu suegra va a ser sanada. Yo sé que es algo que te preocupa. No te preocupes, yo la voy a sanar. No te preocupes, fulanito, no va, voy a levantar un discípulo que se va a llamar Pablo, él va a saber mucho. Asegúrense de acercársele a él para que los ayude. No te preocupes, mira, Roma va a empezar a extenderse así, va a atacarlos, entonces tengan cuidado, anden con mucho cuidado de que los apedreen, pónganse una coraza, usen un casco porque probablemente eso les va a pasar. Eso no les dijo Jesús, eso no es importante. Ninguna de esas cosas era importante. Lo último que les dijo Jesús es muy importante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese es el objetivo.
Es el propósito. Y fue lo último que el Señor Jesús les dijo, porque eso, hermanos, es fundamental, es de vida o muerte. Tienes que entender que ese es el llamado de la iglesia. Para eso fue construida, para eso Cristo la salvó, para eso la llamó de las tinieblas a su luz admirable, para presentársela a sí misma como una novia útil, santa, pero también para presentársela como una iglesia que trabaja, que hace para lo que fue llamada. El propósito final de la iglesia es ese. Vean ustedes, vamos a leer otro versículo. Déjenme desbloquear aquí. Vamos a ir a Hechos 2:42. Hechos 2:42. Después de que ellos han escuchado lo que el Señor Jesús les ha dicho, después de que ellos han entendido el propósito con el cual fueron llamados, se nos dice que recibieron al Espíritu Santo repartido como lenguas de fuego, y entonces comenzaron a hablar con la potestad que el Señor les había dado. Misma potestad, hermanos, que hizo que un pescador, predicando, un pescador, no tenía colegiatura, no tenía un máster en doctrina o en teología, no era, hermanos, un orador profesional, no había estudiado en el Areópago con los grandes filósofos de la época, no había sido alumno de Sócrates, de Platón, no había sido un universitario, un pescador, predicando, habiendo entendido el mensaje, recibiendo el poder del Espíritu Santo, predicó una sola ocasión y ganó 3,000 almas. Un pescador. Entonces, ¿qué excusa tenemos nosotros para no hacerlo? Ninguna. Pero es que, hermano, Pedro vio los milagros de Jesús. Pedro fue testigo de esas cosas, hermano. Es que él tiene un testimonio muy grande que predicar. Pues sí, hermano, pero antes de que él recibiera el Espíritu Santo, antes de recibir el propósito del Señor, él estaba en el monte dudando. Entonces no se trata de lo que vio, porque lo que vio hasta ese punto no le ayudó en nada. Tenía las mismas dudas que al principio. ¿Saben qué se preguntaban los discípulos cuando estaban unidos orando? Pues ¿ahora qué vamos a hacer? No estaban diciendo, el Señor Jesús va a resucitar. Ellos no estaban pensando eso. Las que fueron a visitar la tumba de Jesús fueron las mujeres, no fueron los discípulos. Todavía vieron al Señor Jesús y hubo quien tuvo que tocar sus huecos en sus manos para creer que era Él. Porque ellos, hermanos, a pesar de haber visto, de haber oído, de haber sido testigos, no tenían la certeza suficiente hasta que el Señor Jesús no les dio el propósito y el Espíritu Santo. Pero después nos dice, versículo 42, y los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No dice aquí, hermanos, que perseveraban en cántico nuevo, ¿no? Se paraba el hermano de la alabanza, empezaba a cantar y cada quien improvisaba una canción que se le ocurría y así fortalecieron la vida espiritual. Se paró un pastor en medio de ellos y comenzó a hablar en lenguas y los demás hablaron en lenguas y entonces así perseveraron en la doctrina. No nos dice tampoco que entonces los hermanos venían y le daban todo su dinero al pastor y el pastor era rico y entonces así, ¿no? Escogieron personas muy grandes, ¿no? Ellos empezaron a aventar poderes de las manos, a echar fuera demonios, a hablar en lenguas, comenzaron a levitar, ¿no? Comenzaron a hacer que se detuviera la luz. Ninguna de esas cosas, hermanos. Vean ustedes las cosas que ellos hicieron. La primera iglesia, perseveraron en la doctrina de los apóstoles, es decir, en el estudio de la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, es decir, en las reuniones de la iglesia. En tercer lugar, en el partimiento del pan, es decir, en las ordenanzas. Y en cuarto lugar, en la oración. ¿Alguna de estas cosas, hermanos, no tenemos? ¿Carecemos? ¿Alguna de estas cosas desconocen? Nosotros leemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos una iglesia. Nosotros practicamos las ordenanzas. Y nosotros deberíamos
de tener oración. Entonces, ¿por qué somos tan distintos? Pues tal vez porque no hemos entendido el propósito. El propósito de todas esas cosas es predicar a otros. ¿Tienen todavía dudas? Vamos a Romanos. Romanos 10:14. Aquí Pablo, hermanos, inspirado por el poder del Espíritu Santo, está hablando de justo de ese punto, de predicarle a otros, de llevar el evangelio a otros. Y él se pregunta, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Dice Pablo, hay un problema muy grande en el mundo, que la gente no conoce el evangelio. Pero ¿cómo van a creer si no lo han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les lleve el evangelio? ¿Cómo pueden creer si no hay quien les predique? En otro pasaje, Pablo diría que somos embajadores, como si Cristo rogase por medio de nosotros. Dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Para Pablo es como un clamor que nace de un espíritu que entiende su propósito. Pablo entendía perfectamente su propósito. Es ser embajador, es llevar el mensaje a otros. Para eso he sido llamado y dice, es como si Cristo rogase, como un grito, hermanos, como un clamor interno en el corazón. Y por eso dice Pablo, porque yo veo eso en mi corazón, porque escucho ese clamor en mi corazón, yo soy forzado por Cristo a servir de la misma manera, clamando en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Pero nosotros, hermanos, dejamos de ir a la iglesia porque alguien me hizo una cara, porque me queda muy lejos, es que casi no tengo tiempo, es que es un domingo familiar. Y no servimos porque es que me falta tiempo, mi trabajo me consume mucho, es que soy padre de familia, es que soy madre de familia, es que mis papás están enfermos, es que no sé hablar, es que no sé servir, es que me hace falta conocer más la palabra, es que no me siento confiado, es que no me siento seguro, y todos los es que se le ocurran. Y otra vez, hermanos, el propósito con el que fuimos llamados no es para ser eruditos en la palabra, no es para ser grandes músicos, no es para hablar en lenguas, no es para adquirir propiedades, no es para tener un máster, un posgrado. No está peleada la iglesia con eso. Si en medio de todo eso, sirviendo tú al Señor, alcanzas el éxito, alcanzas una posición de prestigio, alcanzas las propiedades, alcanzas los carros, alcanzas cualquiera de esas cosas, mientras que no interrumpa tu propósito principal, qué bueno, hermano, dale gracias a Dios por eso. Pero Dios nunca te va a recompensar de esa manera si tú no buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque el orden natural de las cosas es más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas a tu vida. Si tú sientes que en tu vida hay mucha riqueza, hay mucha felicidad y hay mucha plenitud, pero no hay servicio a Cristo, pero no hay compromiso en la iglesia, pero no hay una sensación, un ímpetu de predicarle a otros, no te engañes, esas bendiciones no vienen de Cristo. Así de sencillo. Porque Dios no va a premiar al que no busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No tiene eso ningún sentido. Dios no premia al que no le hace caso. Dios no le da plenitud de gozo a aquellos que no abrazan el propósito. Eso es una mentira. Más bien, todas esas cosas que te han privado del servicio son tus distracciones. Más bien esas cosas te han apartado. Por priorizar tú esas cosas, te has apartado a ti mismo del servicio a la iglesia. No nos engañemos, hermanos, no puede haber recompensas que vengan del cielo si no hay compromiso de tu parte.
Porque entonces diríamos que Dios es un mal padre, que premia a los que se portan mal, que premia la desobediencia. ¿Qué padre entre nosotros premia cuando su hijo es desobediente? Cuando el niño levanta la mano y le pega a la mamá y el papá dice, bueno, hijo, ven, vamos a comprarte una paleta a la tienda. Qué bien que le pegas a tu mamá, ¿no? Ay, hijo, me contestaste bien grosero, ¿no? Vamos a que te compre un juguete. Gracias por contestarme grosero. Ay, hijo, sí, ponte a jugar tus videojuegos. No has hecho ninguna de tus tareas. No has entregado tus trabajos de la escuela. No has hecho el aseo de tu cuarto. Ándale, diviértete con tus amigos. Padres de familia, ¿ustedes harían eso? No, ¿verdad? Pues no somos nosotros mejores padres que Dios. Dios no premia a aquel que no se compromete. Oye, hermano, pero yo tengo tantas bendiciones en mi vida, tantas cosas buenas, y yo ni me comprometo con la iglesia. ¿Cómo explicas eso? Fácil y sencillo, hermanos. Las reglas naturales de la vida dicen que si tú trabajas y haces bien tu trabajo, pues probablemente coseches que te vaya bien en tu trabajo. Si tú ahorras mucho dinero de tu sueldo y puedes comprar una casa, son las reglas naturales de la vida. Tú trabajas mucho, ganas probablemente mucho. Tú tienes mucha responsabilidad, probablemente eso se te recompense, pero no interpretes que eso es una bendición de Dios, porque Dios no enriquece, Dios no da beneficios espirituales a aquellos que no se comprometen en primer lugar. ¿Quieres las bendiciones de Dios? Las que enriquecen y no añaden ninguna tristeza con ella, tienes que buscar primeramente el reino de su justicia. ¿Y eso qué significa? Cumple tu propósito. Trabaja para eso que fuiste llamado. Cuando leas la palabra, léela para santificarte más a ti, pero también para tener más herramientas con las cuales predicarle a otros. Cuando cantes una alabanza en tu casa o en la iglesia, canta para glorificar a Dios y para que Él, edificando tu vida, fortalezca tu vida para predicarle a otros. Cuando asistas a un estudio bíblico, haz las preguntas que tengas que hacer a fin de que entiendas el mensaje y algún día tú seas el que le enseña eso a alguien más. Cumple tu propósito, trabaja por cumplir tu propósito. Porque fuera de eso, hermanos, la iglesia entonces no sirve para nada. Dios fundó la iglesia, pagó el precio por su iglesia para que tuviera ella un propósito. Si la iglesia desconoce el propósito, entonces ¿qué sentido tiene hacer una iglesia? ¿Qué sentido tiene que exista una iglesia que no busca predicarle a otros? Yo les contesto, ninguna. Es una iglesia que permanecerá estancada. Y no importa cuánto de la Biblia conozca, no importa qué tan buenos sean sus músicos, no importa cuántos ministerios tenga, no importa el dinero que pueda tener para invertir en becas, en alimentar a los pobres, ninguna de esas cosas va a importar si su primer lugar no es predicarle a otros. Tal iglesia, hermanos, es un despropósito. Ya para ir cerrando, hermanos, con el tema, vamos a ir a Hebreos 5:11. Hebreos 5:11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dice aquí el escritor de Hebreos. Dice, tengo que explicarles mucho acerca, tengo que buscar mis palabras cuidadosamente para explicar lo que voy a decirles, que es lo que va a escribir. Dice, porque se han hecho tardos en oír. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis la necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto, hermanos, significa
De hecho, si ustedes tienen también la Reina Valera, el subtítulo que tiene ese capítulo, o esa parte del capítulo, esa advertencia es contra la apostasía. Porque, hermanos, entre nosotros pasa una cosa, que cuando hemos escuchado una y otra y otra y otra vez el Evangelio, pero no atendemos. Dice, se han hecho tardos para oír. Y dice que cuando deberíamos de ser ya maestros, que le enseñan esas verdades a los demás, nos convertimos en niños que necesitamos otra vez, que se nos explique lo básico. Hermanos, nosotros vamos a estar estancados en este punto hasta que no entendamos lo básico. Y permaneceremos en este estancamiento años si no entendemos lo más básico. Ya les decía, no es que Jesús empezó a enseñarle a sus discípulos acerca de la necesidad de predicar a otros. Es que la Biblia siempre ha hablado de eso. Siempre. Desde Génesis, la palabra nos ha dejado ver que el Evangelio es para ser difundido entre las demás personas. Ahora mi pregunta es para ustedes. ¿Cuánto de su vida es predicarle a otros? Que también entendemos el principio más básico de ser cristiano: predicar a otros.